Hace unas semanas atrás comenzáramos una serie que hemos llamado Dios es primero. Y Dios es primero en mi vida, Dios es primero en mi familia. Y hoy vamos a trabajar Dios es primero en mi trabajo. Y es un tema maravilloso. En la primera celebración, la pastora Moreiva nos compartió acerca de lo que son los principios teológicos del trabajo. En la segunda reunión le tocó a este servidor, y en esta tercera y aún en la cuarta estaremos compartiendo acerca de ese mismo tema tan bonito, tan necesario, porque resulta que hay mucha distorsión al respecto de lo que es el trabajo, las labores diarias. Hay quien lo tiene en el pensamiento como una maldición, lo tiene como un castigo, como algo feo, como algo que no corresponde a lo divino y a los hijos de Dios. Y todo esto parte desde la realidad de una filosofía griega antigua, donde el ser humano que valía llegaba a tener valor por causa de la ausencia de las labores cotidianas. Esto contrasta absolutamente con los principios bíblicos. Dios es un Dios que trabaja y toda su creación trabaja. De manera que cuando hablamos al respecto de el trabajo, estamos hablando de una realidad divina y maravillosa, de un principio, perdón, a ver si me deja, de un principio celestial donde todo lo que tiene que ver con Dios y creado por Dios es laboral, es funcional, se desarrolla bajo los principios de la actividad productiva. Y llámese esto actividad productiva, el hecho de que todo funciona desde que se da lugar su vida o su aparición. Digo que cada pájaro desde que sale del nido tiene una actividad propia instalada por Dios hasta que se puede lograr reproducir y llegar al final de su vida. Dios es un Dios de actividad. Aún en el mundo celeste, y me refiero al cosmos, pero en el mundo mineral, en el mundo vegetal, en el mundo animal y en el mundo celestial, todo funciona en una actividad frenética que termina en productividad, en bendición, en garantía de existencia y de reproducción. ¿Saben? Y esto es bonito pensarlo así, que no por causa de otra cosa nosotros trabajamos. No, porque somos imagen del Dios invisible que trabaja de manera permanente. Busquemos nuestro texto que está en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 22 al 24, y vamos a tenerlo como nuestro tema lema para este mensaje. Así que aparece en la pantalla o en su Biblia, en su dispositivo, y dice así: siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De forma importante, queridos hermanos, conocer el propósito del trabajo dará sentido a la actividad más asidua que desarrollamos. 8, 10, 12 horas diarias dedicamos a nuestras labores cotidianas y es natural. El apóstol Pablo, por cierto, dijo: el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
Así que es importante poder notar que sin duda Dios es un Dios que trabaja. Lo encontramos en las primeras páginas de las Escrituras, a Dios laborando, creando, haciendo cosas, cada día teniendo una labor por delante y cumpliéndola, y llegando a una tarde de satisfacción diciendo: y fue el primer día y vio Dios que era bueno. Y fue el segundo día, y fue el tercer día, y el séptimo día Dios descansó de las obras que había hecho. ¿Porque estaba Dios cansado? No, sencillamente Dios estaba marcando una ruta laboral que tenía un día de evaluación, satisfacción, análisis y realización, derivando de ello el sustento, la recompensa de un trabajo bien hecho. Así comienzan los primeros capítulos del Génesis, antes de que el pecado se introduzca en la humanidad. Así que cuando hablamos de trabajo, 6 días trabajarás, dijo Dios en el libro de Éxodo, cuando le estaba dando las leyes a Moisés. 6 días trabajarás. ¿Cuántos días había que trabajar? 6 días. Y el séptimo descansarás de tus labores. Quiero decir con esto que Dios estableció por sí mismo el trabajo y luego, por consiguiente, estableció las labores para los seres humanos. El trabajo no es una maldición. Ahora, si volvemos al Génesis, nos daremos cuenta de que Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Espinos y cardos producirá la tierra, y con el sudor de tu frente tendrás que ganarte el pan. Pero Dios no maldijo al hombre, ni maldijo el trabajo. Ojo con eso. Hemos distorsionado entonces la idea de un Dios que labora. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de esto, es bien importante entender que hemos sido influidos por esa filosofía griega de la que le estaba hablando, que decía un poco acerca de eso, que el estar ocupado, el laborar con las manos, era para gente menos capaz. Sin embargo, esto contrasta absolutamente con el principio bíblico, donde tenemos a un Dios que nos dio un rey carpintero. Tenemos unos apóstoles que eran pescadores, y tenemos a unos misioneros que cosían carpas para ganarse la vida. Señores, esto realmente es el plan de salvación y está en todas las páginas de las Escrituras. De manera que es el pecado que ha distorsionado la mente al respecto de las labores, pero el trabajo es de Dios. Miren, solo 2 amén, ya sé. ¿Por qué será? Bueno, a lo mejor porque el poeta Gabriel Igalá, llamado el poeta castellano, tiene una poesía que se llama Sibarita y dice: a mí nada más me gusta que darle gusto al cuerpo. Si yo fuera bien rico, hacía nada más que eso: jaltarme de gazpachos con huevos y pimientos, mercar un jornalero que tome los hiciera para estarme yo bien quieto. ¿Sabe qué? No es de Dios la vagancia. No es de Dios la inactividad. Nuestros cuerpos están diseñados para estar activos, para trabajar, para funcionar, para producir. La inactividad te llevará a un fracaso no solamente físico, sino psíquico, espiritual. Te llevará a un colapso absoluto. De las peores maldiciones que podemos tener encima es no poder laborar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Pregúntele si no a quien está buscando trabajo y no encuentra. Eso es un tema grave, pero que Dios nos puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Digo, a los que no están trabajando, que están buscando, Dios nos va a ayudar. Y esta es una buena mañana para poder orar juntos y decir: Señor, yo necesito un trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el hombre trabaja? Bueno, vamos a descubrir en las páginas de las Escrituras las razones. Y dentro de las principales razones por las que el hombre debe trabajar está en el pasaje que leímos y lo retomamos.
La Biblia dice con claridad, ahí en Colosenses, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Está ya implícito el hecho de que cuando nosotros laboramos, trabajamos, estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Dice: sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y el 23 lo aclara de mejor manera y dice así, el siguiente versículo 23: y todo lo que hagáis, diga conmigo, todo lo que hagáis. Está hablando de un mundo laboral. Cuando estaba hablando antes de siervos, obedeced a vuestros amos, hace las cosas no para agradar al ojo, sino para el Señor. Está hablando de nuestro trabajo, nuestra labor diaria, la que desarrollamos cada día. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Entonces, dentro de las labores se involucra ese sentido almático, ese sentido físico, pero también sentimental. Dentro de lo almático quise decir lo sentimental, lo que nos ocupa de corazón, de valor, de sentimiento, de expresión, de entrega. Ahí está diciendo: hacedlo de corazón. Ponle sentido, ponle valor a lo que haces, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, nuestra primera razón de trabajar es que honramos a Dios con la actividad que desarrollamos. Y de hecho, el versículo 24 vuelve y dice: sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El apóstol Pablo, no solamente aquí en Colosenses, sino en diferentes oportunidades, señala la necesidad de que el hombre pueda agradar a Dios a través de sus labores. Es importantísimo. A Cristo, en un día sábado, cuando los religiosos no trabajaban, le dijeron: ¿y tú por qué estás activo y por qué sanas a las personas el día sábado? Y dijo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Qué interesante poder analizar que ese Cristo que nosotros tenemos, servimos y de quien somos, no solamente fue un niño que ayudó en su casa, que fue un carpintero en la carpintería de su padre, que desarrolló unas labores importantes, sino que con ello enseñó labores a los que le seguían. Y allí aprendemos de que a Él le servimos. ¿Y le servimos en qué? En los trabajos que antes se estaban mencionando. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Es impresionante poder entender entonces que la verdad, cuando Cristo vino, nos reconectó con Dios y con las labores que Dios desarrolló desde el principio. A ver, de esta manera entonces, aquel señor llamado Alberto Beltrán, cuando cantaba: a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, no tenía razón. El trabajo no es un castigo. El castigo es el pecado condenado que produjo que la tierra fuera maldita y salieran cardos y espinos, y hubiera que trabajar con más fuerza, con más dedicación, con más empeño, con fatiga. El pecado trajo sus consecuencias, pero Dios no maldijo el trabajo nunca. El trabajo es una bendición. Parece increíble que tuviera que decir eso, pero es necesario conducirnos hacia un pensamiento laboral positivo. Cambiará el sistema que tienes de vivir y de salir por la mañana. Otra vez lunes. No, vas a salir mañana. Gracias a Dios que es lunes. Y que Dios me permite laborar como Él lo hace, al más puro estilo de mi Padre Celestial. Sí. Hermano, cuando Dios decide darle las leyes a Moisés allá en el monte, Moisés escribe lo que Dios le está dictando y Dios le dice, escribe ahí, le dice: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás de tus labores. Aunque
el propósito del mandamiento era tener en cuenta el séptimo día para descansar. Se descansa cuando tú has laborado 6 días. Cuando tú has gastado tus fuerzas y tu determinación durante 6 días, entonces tienes el derecho a descansar. Porque si tú no trabajas ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿para qué vas a descansar el domingo? ¿Estás cansado de qué? Entonces el sentido apropiado no solamente es dar valor al día de descanso. Alguien dijo que la Biblia está llena de fiestas y de agasajos y de comida. Y es verdad, es verdad. La Biblia curiosamente tiene tantos momentos. Mira, habían 7 fiestas nacionales grandes en Israel cada año. Cada sábado era un día de descanso. Y luego habían unas fiestas que duraban hasta 8 días. O sea, largas. Mire, cuando Jesús se presenta en el ministerio, se reúne con sus discípulos muchas veces para cenar, para comer, para agasajos bonitos, importantes, en la casa de Zaqueo, en la casa de María, Marta y Lázaro, en la casa del leproso, en la casa, o sea, hay una cantidad de eventos tan bonitos en las bodas de Caná de Galilea. ¿Sabes cuánto duraba una boda? 7 días, una fiesta continua eso. Pero eso no quiere decir que no trabajaban. Trabajaron duro, ya luego se los voy a decir, trabajaron duro. Jesús trabajó duro, duro, nada de, ay, aquí estoy orando, nada más. No. Acuérdese que comenzó su ministerio a los 30 años. Antes trabajó en la carpintería. Antes se ganó la vida con honradez y luego también más. Siempre con un propósito redentor. Ahora, la realidad de esto es que necesitamos entender claramente de que el propósito del trabajo genera una posibilidad de conectarnos con lo que Dios hace en sus labores. Si Dios es un Dios trabajador, activo, que creó un cuerpo que necesita estar activo en las labores, entonces nosotros debemos de funcionar, de laborar. ¿Para qué y con qué propósito? En primer lugar, con el propósito de honrarle a Él, de dar gloria a su nombre, de bendecir su nombre en nuestros quehaceres. Si la Biblia dice que a Cristo el Señor servís, nuestro principal propósito al trabajar es honrar a Dios. Nuestra vida es de Dios, no nos pertenece, somos de Dios. ¿Cuántos dicen? Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. La señora que se levanta para atender a sus hijos, la que limpia la casa, o tal vez la ejecutiva que sale con su maletín para ir a su trabajo, el arquitecto, el albañil, el fontanero, el electricista, el odontólogo, el médico, el que sea, el pastor, sale para desarrollar sus oficios o se levanta y se sienta en su mesa para estudiar, para redactar, organizar, para planear todas las cosas, administrar y coordinar el diario. Labores, cada quien en su área. Puede ser que alguien se siente y esté en el ordenador, porque a medida que se va ingeniando novedades, se van creando nuevos trabajos. Antiguamente el trabajo no era con ordenadores, no existían ni pilotos de aviones, tampoco existían pilotos de combate, no había nada de eso. Aunque Poncio el piloto, parece que, pero no era el piloto, era. La verdad es que todo trabajo debe en primer lugar honrar a Dios. ¿Amén o no? Honrar a Dios. Primera cosa, glorificamos a Dios con nuestro trabajo. Allí dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor, porque a Cristo el Señor servís. Para Él es todo lo que hacemos. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 35, el apóstol Pablo vuelve al ataque. Quiero decir, Romanos, eso es, 11, 35 y 36, nos habla de un escrito inspirado por el apóstol, por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. El Imperio Romano, las 3/4 partes de la población del Imperio Romano eran siervos, eran esclavos.
era gente que había sido tomada de diferentes lugares y traídas a Roma o a todo el imperio, y habían sido puestos a las órdenes de sus amos, de sus dueños. Y aquí el apóstol Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que los haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como para este escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. El apóstol Pablo les está hablando de una recompensa, de una realidad de lo que se estaba esperando a consecuencia de sus labores, de sus trabajos, de sus quehaceres. Habría en el futuro una recompensa. Pero la verdad es que dentro del trabajo que desarrollamos, hermanos, tiene que haber el sentido de una adhesión a lo divino. Yo me apego a como Dios es porque soy su hijo. Me apego a lo que Dios hace porque ejecuto con Él una labor permanente. Desarrollo junto con Él. Si una cosa hizo el pecado fue separarnos. Cuando nos unimos con Dios, nos unimos a un Dios que labora, que funciona, que está activo de forma permanente y es productivo. Diga conmigo, productivo. Esto es esencial dentro de lo que aparece en las Escrituras. Así que la realidad de esto es que se establece que trabajamos para la gloria de Dios, pero trabajamos, hermanos, también para bendición de los que están a nuestro alrededor. Escúcheme, si usted fuera único y especial, un ser que se relaciona con Dios, en primer lugar, no estaría cumpliendo los mandamientos cuando dice amarás a Dios con todo y luego dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos es los mandamientos resumidos. ¿Dónde queda ese segundo mandamiento en relación a las labores? ¿Saben? Debe quedar grabado en nuestro quehacer. Por lo tanto, Dios nos dio una capacidad de ingenio, una capacidad de habilidad, de estrategia, de una visión que pueda ayudar con lo que yo pueda desarrollar al que lo necesita. Tengo mi ordenador en casa que va lento. Y entonces hace un rato le dije a un hermano que es especialista: tienes que echar una mano, porque yo no tengo ni idea de cómo darle al ordenador para que vaya más rápido. ¿Saben por qué? Porque ese no es mi campo. Yo soy pastor, no soy técnico en ordenadores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios dotó a cada persona de habilidades para ser de bendición a su prójimo. ¿Cuánto, hermano, disfrutamos de los panaderos? ¿Cuánto disfrutamos del electricista, del carpintero? ¿Cuánto disfrutamos del mecánico? ¿Y cuánto del piloto de avión que nos lleva o lo que sea? Cada uno desarrolla una labor para beneficiar a su prójimo. Y vale la pena pensar que cada mañana que me levanto, no solamente yo me levanto para glorificar a Dios, sino también para bendecir a mi hermano. Primero Dios y después voy a bendecir a mi hermano con mi trabajo. Con el trabajo de la música, con el trabajo de las placas solares, con el trabajo de lo que fuera. Lo que cada uno es especialista y se le da bien. Entonces usted tiene que pensar que está desarrollando una labor que beneficia a la gente. Imagínese dónde me llegaría a mí el pelo si los peluqueros de la iglesia no me ayudaran. Me llamaría el pastor León. Pelero terrible, man. ¿Ah? Pero gracias a Dios tenemos a los tenemos odontólogos en la iglesia, tenemos dentro del grupo, servimos a la gente con nuestros dones y talentos. ¿Cuántos dicen amén? Es bonito eso, poder sentir de que no solamente estoy glorificando a Dios, sino también estoy sirviendo a mis hermanos. Primer lugar, Dios. Segundo lugar, mi prójimo.
Y llámese prójimo a ese próximo, al más cercano, con quien cada día me veo y a quien cada día sirvo, agrado, bendigo, proveo para su comodidad y sustento. Hermano, no puedes perder de vista eso, porque entonces te ausentarías de la realidad del propósito de Dios para ti. Y el propósito de Dios para ti es ser de bendición. Tú eres parte de la creación, de una creación que se beneficia dentro de un ecosistema maravilloso, que se benefician unos con otros. Qué bendición es usted para mí y qué bendición debería ser yo para usted. De esa misma forma trabaja todo el ciclo, y qué bonito poder pensar cuando habla el apóstol Pablo acerca de los siervos que agraden a sus amos. No como sirviendo al ojo, que cuando el amo se descuida se va para el baño a ver el móvil. Se está ahí 2 horas tomándose un café. Están por allá escondidos echando chistes y fumando. No, la iglesia Nueva Vida es una iglesia de gente trabajadora, que laboran con efectividad, que sirven al Señor y que sirven a las personas con honradez. Esto es un propósito maravilloso, hermano. Es maravilloso. No puede ser que podamos, hermanos, vivir como sibaritas. No. Eso decía el poeta, se los dije antes. No, a mí nada más me gusta que darle gusto al cuerpo. Y eso no puede ser. No está bien eso. Debemos, hermanos, entender que Dios debe ser el eje conector entre la labor que desarrollamos y las personas. Y por consiguiente, siendo mi Dios el ejemplo base y la marca y sello en mi vida para mis labores, el prójimo debe ser el beneficiario, el que recibe esa bendición. Y en tercer lugar, como consecuencia de ser a imagen de Dios y hacer las cosas a su estilo y bendecir a la humanidad como consecuencia, y en tercer lugar, yo recibo un beneficio. Yo recibo una retribución. Yo recibo una bendición de lo que es legítimo que haga por causa de mi trabajo. O sea, vamos a ver, todo trabajo tiene su recompensa. Y la recompensa es mi cheque, es mi paga. Es mi ingreso al banco, mi nómina, como recompensa cada fin de mes. Cuando se acerca el día 30, la iglesia pone en mi cuenta un dinerito para llevar comida a mi casa. Voy al Mercadona, voy al Carrefour, o encarga Moreiva, ya llegó, vamos a encargarlo. ¿Sabe qué? Así funciona. Primero Dios, después mi prójimo, y como consecuencia yo tengo un beneficio. Ese es el modo establecido para suplir nuestras necesidades. No es la lotería. No es, hermano, la verbena, el loto, el niño de la Navidad. No. Es el trabajo, la forma legítima de ganar nuestro sustento y de bendecir a nuestra familia. No es a ver si mi tío, mi amigo, mi padre, mi no sé quién me manda algo. No. Es mi trabajo, mi determinación laboral, mi ejecución de esta, lo que trae como recompensa un beneficio monetario, como se llame. ¿Saben qué, hermano? De manera legítima nosotros tenemos que procurar con nuestro trabajo, con nuestra entrega, con nuestra dedicación y excelencia, obtener el beneficio de nuestro sustento. Si a Cristo el Señor servís, entonces debéis entender que el trabajo debe ser honrado, legítimo, para poder producir una bendición a nuestra vida. No es agotador, cansado, frustrante. Por supuesto que vas a terminar cansado. ¿Cómo cree usted que terminaré yo esta tarde después de 4 cultos? Pues terminaré cansado, pero me iré feliz a la casa. Y mañana continuamos con nuestras labores de 40 días. Y ¿saben qué? Dios es fiel para sostenernos y darnos aliento. Pero el apóstol Pablo dice, y lo repito, el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
El que no quiera trabajar, entonces debe estar limitado en la comida y por tanto al hueco. Terrible esto, ¿no? Una sentencia muy fuerte, porque el trabajo no solamente trae sustento, sino también tiene como recompensa descanso. Qué bonito es que llegue después de un año laboral efectivo, potente, fuerte, que tú puedas decir, mi amor, vamos, o con los niños, vamos de descanso a Alicante o a Valencia o a Toledo. Vamos estos 3 días, vamos a descansar, vamos a disfrutar de un tiempo de descanso. Si se pudiera, si Dios te bendice y tu trabajo es esforzado, valiente, dedicado, cónsono con lo que Dios ha puesto contigo, ¿sabe qué? Sucederá. Y si no, el día domingo tú vendrás a la iglesia, escucharás la palabra, descansarás luego en tu casa y te prepararás para un nuevo lunes de bendición en el trabajo que Dios te ha encomendado. Hermanos queridos, el descanso debe ser una recompensa, también un tiempo de evaluación para ser más efectivos, para ser más cónsonos con el propósito de prosperidad que Dios tiene sobre sus hijos. No es legítimo, en la Biblia no aparece como legítimo el deseo de enriquecerse. Escúcheme. Dice Proverbios que no es sabio el desear hacerse rico. No es sabio. Porque los que desean las riquezas y trabajan por ellas, dice que son insensatos, dice la palabra. Ahora, ¿cuántas veces nosotros encontramos a hombres de Dios que fueron enriquecidos? Eso es otra cosa. Por la bendición de Dios, el creyente, el que adora a Dios, puede ser enriquecido. Pero cuando se hace enriquecido, tendrás la mentalidad de que primero es Dios, después es tu prójimo y luego tú puedes disfrutar de lo que Dios te ha dado de una manera legítima. Pero cuando te quieres enriquecer a costa de lo que sea, de una manera insensata, estás obrando. Tu propósito al laborar no es enriquecerte, es ser productivo, es avanzar, es bendecir, es tener buenas motivaciones. Parte, hermano, de los fracasos más terribles que podemos encontrarnos es por causa de las motivaciones del corazón. El amor a la riqueza, dice la Biblia, es raíz de todos los males. No está allí la satisfacción y la felicidad. No está allí, hermano, no se encuentra allí la realización. No, en Dios se encuentra la realización. En la entrega a nuestros prójimos y en aspirar a tener una recompensa consona con nuestro trabajo y legítima. Y si Dios te quiere bendecir mucho, a Él vas a honrar y a dar la gloria. Y eso es legítimo. Y eso está bien. Saben, queridos hermanos, la vida de trabajo debe ser una vida de santidad y una vida de testimonio de un Dios que me acompaña a cada paso de mi vida. Una vida maravillosa que cuando llego el lunes por la mañana estoy sonriente porque Dios está conmigo. Él me ha prometido que me va a acompañar, que me va a prosperar, que me va a ayudar, que me va a cuidar. Y eso tiene que mostrarse a toda la gente. Una hermana de la iglesia resulta que llegó a su trabajo y fue contratada en su fábrica y allí el jefe le ponía a hacer una cosa y la otra y ella con toda la dedicación y el esfuerzo y la eficiencia desarrolló las labores. Sin dejar de hacer lo que tenía que hacer, hizo otra cosa y al final el jefe se dio cuenta que era una persona extraordinaria. Y a las mínimas de cambio le faltó otra persona y le pidió a esta que si podía encontrar a alguien como ella. No sin antes preguntarle qué tenía, por qué ella era así. Y ella le confesó y le dijo, porque quiero agradar primero a Dios y después a usted como jefe y al trabajo que desarrollo. Él dijo, por favor, consígueme otra persona como tú. Y así que fue a la iglesia y buscó a otra persona y se la llevó al jefe y el jefe contrató una segunda persona de la iglesia. Y así sucedió hasta que toda la fábrica era de gente de la iglesia. Toda la fábrica era de gente de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué testimonio más maravilloso vamos a dar cuando nuestro testimonio de trabajo, de esfuerzo, de dedicación
pueda ser visto por las personas. Dios va a honrarte y a bendecirte, porque cuando hacemos las cosas para Dios, se deja ver en nuestros hechos y en nuestro compromiso cristiano. Qué bonito poder pensar que uno de los momentos más importantes de testimonio de tu vida es tu diario laborar. Tu diario laborar. ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Estás bautizado en limón? ¿O eres el que siempre está criticando más? ¿El que se está quejando más? ¿El que llega tarde y el que se va temprano? Si eres un trabajador así, yo si tuviera una fábrica no te quiero ahí. Pero qué bonito la gente, hermano, que son cristianos y dicen, no, yo tengo al Señor y llego antes y me voy después. Y yo hago lo que tengo que hacer. Y no me voy 2 horas a tomar café, ni a fumar, no. Yo soy de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben, queridos hermanos? El ejemplo más grande, y con esto termino, es Cristo. Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, el más maravilloso y absoluto ejemplo. Él dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Él en su infancia se dedicó a estudiar las Escrituras. Hermano, hay 43 parábolas de ejemplo del reino de Dios dichas por Cristo. Pero dice que hay un 60 de dichos parabólicos que tienen que ver con la enseñanza de Jesús. Estuvo con sus discípulos 3 años y medio, 24/7. Jesús, hermano, era un orador incansable. También fue carpintero en la carpintería de su padre. Dice la historia, registrado, que más de 24,000 kilómetros anduvo en su vida y ministerio. 24,000 kilómetros. No paraba ni los sábados. Jesús fue por las aldeas, por las ciudades, por los caminos polvorientos de aquella Galilea, Judea y Samaria. Jesús, hermano, se esforzó de tal manera que hasta el último día de su vida fue un trabajador incansable. Y le dijo a sus discípulos, síganme. No vamos a tener un lugar cómodo donde estar, pero síganme, tenemos que hacer la obra de Dios. Y tomándolos de la mano, le acompañaron a visitar a la viuda, al huérfano, al leproso, al necesitado, al paralítico, al sordo, al ciego, llevando bienes y bendición a esta tierra. Hermano, se esforzó, estuvo en montañas, en valles, en mares, estuvo en tormentas, en momentos difíciles de crítica, de mofa y hasta de cruz. Fue difícil que los discípulos pudieran estar al lado de él siempre, porque no hubo nadie que le alcanzara. No obstante, al tercer día resucitó y todavía se presenta en el lago de Galilea, allí en la orilla, habiéndole preparado desayuno a sus discípulos, como una madre incansable que no deja a sus crías, sino que les prepara desayuno para que ellos puedan acercarse a la orilla y disfrutar del trabajo del maestro. ¿Será que hoy seremos capaces de decir, en mi trabajo primero Dios, si Él lo hizo por mí, yo lo hago por Él? Esa es nuestra actitud. Esa tiene que ser, hermano, nuestro lema: ser como Él es. Si el Padre Celestial trabaja, si mi vida debe estar dedicada a Él y a mis semejantes, yo voy a agradar al Señor. Y en eso escucharé la voz del profeta Isaías que dice: Dios vendrá y vendrá con paga y retribución. Un día el príncipe de los pastores, un día el Señor de señores se presentará con la bolsa de la paga eterna. Y los que hemos laborado, y los que hemos trabajado, y los que nos hemos rendido al trabajo en el Señor y al trabajo por nuestras familias y por nuestro mundo, vamos a ser recompensados. ¿Saben, hermano? No hay una mejor manera de vivir que vivir para Él en nuestras labores y quehaceres, con esfuerzo y dedicación. Qué bonito es ser una iglesia trabajadora, no una iglesia zángana, vaga, de gente que no da
palo al agua. No, no, Señor. Aquí, gente que sale a laborar, que lo hace con esfuerzo y con dedicación. Y en ello está nuestra esperanza de bendición y de pago. Él lo va a hacer. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo un momento. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Si alguna vez pensaste que tu destino es una hamaca en República Dominicana, en una playa paradisíaca, gánate unos 15 días allí trabajando duro. Si pensaste que al final, después de 65 años, ya te vas a echar de barriga, estás fuera de los principios bíblicos. Te estás dejando influir por la filosofía griega. Si pensaste que si tienes inversiones suficientes para sobarte la barriga, te estás perdiendo la oportunidad de bendecir a tu generación con tus talentos, con tu ingenio, con tu capacidad. Nuestro Padre Celestial quiere que seas de bendición hasta el último día de tu vida y que encuentres en la relación con Él, que encuentres en la comunión con Él esa maravillosa bendición de mientras que haces lo que te gusta, que es trabajar y servir, sentirte realizado y pleno. Y sí se puede, sí se puede. Al ver a tu familia recompensada, al ver la iglesia avanzando hasta el último rincón de la tierra porque hay posibilidad de llegar, al ver que el nombre de Dios es levantado con tu testimonio, eso cambiará la percepción de este mundo que dice que trabajar es un castigo. Cierra tus ojos. Mi amigo, usted que está por primera vez aquí, de las cosas más importantes que he querido decirte es que ser como Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Tenerle a Él nos dará la fuerza y la capacidad de imitarlo, de servirlo, de honrarlo. Tenerlo a Él como primero nos permitirá bendecir a nuestro prójimo y a nuestros más próximos, que son la familia. Pero no solamente nos permitirá la oportunidad, sino también seremos recompensados. Ser como Él, bendecir a la gente, traerá una recompensa maravillosa. Con Dios sí se puede.